Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Buenos días para todos, para los que escriben en el chat, para todos los que están por ahí. Bueno, espero que les amanezca muy bien. Vamos a comenzar con nuestro primer tema del curso, que es estadística descriptiva. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es qué es estadística, ¿cierto? La estadística es la ciencia de describir o hacer inferencias sobre el mundo a partir de una muestra de datos. Entonces, cuando usualmente yo les comentaba, uno puede tener como una duda o un problema a resolver y para poder resolverlo debe ir a buscar como algunas características que le ayuden a uno a mirar cómo se resuelve eso. Y para eso nosotros podemos o tenemos que pues recolectar datos. Con esos datos podemos hacer dos cosas. Una, describir lo que estamos observando en esos datos y otra, hacer inferencias, que quiere decir, a partir de estos datos que yo tengo, poder como generalizarlo a una población, generalizarlo a algo más grande, ¿sí? De la muestra que es algo pequeñito a algo más grande que se va a llamar la población. Entonces nos conviene saber la definición de esos dos conceptos, qué será la población, qué será la muestra. Bueno, entonces la población es un conjunto finito o infinito de elementos que pueden ser personas, animales, cosas que presentan características comunes sobre las cuales se quiere efectuar un estudio determinado. Entonces, la población es a eso que me interesa conocer, ¿cierto? A mi pregunta, que viene siendo ese estudio determinado, a quién yo lo voy a efectuar, ¿sí? Pero a quién en total yo podría efectuar. ¿Quiénes serían todos a quien yo podría efectuar ese estudio? Mm, puede ser este finito o infinito. En las personas, entonces, si se quiere efectuar en una empresa, ¿cómo va la maquinaria? ¿Cómo son nuestros componentes? Ustedes ven que muchas veces cuando se fabrica un componente, este necesita tener unas dimensiones correctas para que case en alguna otra parte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mm, micro SD, las memorias micro SD, ustedes ven tienen una figurita como en particular. Eso tendrá su alto, su ancho. ¿Qué quisiera saber esa fábrica? Ella debe estar siempre haciendo un control de calidad, mirando que su producto cumpla con unos requisitos fundamentales. En este caso, uno de ellos que tenga las especificaciones en altura y en ancho. Si nos quedamos solo con la altura, que es la característica de interés, entonces la pregunta grande para el empresario es si esos componentes que está produciendo respetan esas alturas que necesita. Para eso, su población de interés, o sea, lo que le interesa son los componentes. Sería todos los componentes que producen la población, pero la persona cuando vaya a realizar el estudio no puede tomar todos los componentes que producen porque está produciendo constantemente. Entonces, apenas uno pare, o sea, diga, hoy voy a mirar cuáles componentes están, entonces quedan faltando de alguna manera los que se producen posteriormente. Entonces, ahí uno dice que la población es infinita. O también cuando son muchos los elementos, como pasa en la naturaleza. Entonces, si se quiere mirar, por ejemplo, al principio nos interesaría mirar en los animales, por ejemplo, la estatura de un animal. ¿Cuál es? Entonces, pues como para hacerse una idea, porque nosotros sabemos que todos los animales, pues un animal en específico no va a tener siempre exactamente la misma altura, ¿cierto? Va a tener ahí pues como una variabilidad, pero nosotros quisiéramos poder como generalizar eso. ¿Cuál es la altura para todas las jirafas? ¿Sí? Como cuál es ese promedio de altura de todas las jirafas. Entonces ahí como pues en el mundo hay muchas, podríamos decir de alguna manera que es infinito, ¿sí? Conjuntos finitos, entonces, si sabemos cuáles son todos los componentes que se producen o si nosotros damos un grupo determinado,
Por ejemplo, si quisiéramos mirar, siguiendo con el peso, cuál es el peso o cuáles son las edades de las personas que se inscriben en un cuarto semestre, por ejemplo. Entonces la población van a ser todos los estudiantes de cuarto semestre. Uno puede como restringirlo. Entonces, si la institución, que es la universidad, quiere mirar eso del cuarto semestre, entonces la población serían todos los cuartos semestres de la universidad. Entonces la población es todo un conjunto de elementos, personas, animales o cosas que comparten una característica. ¿Cuál sería la característica? En el caso de las personas, el peso, en el caso de los componentes, las alturas, en el caso pues del ejemplo de la jirafa también sería la altura. Y el estudio a efectuar es como esa pregunta, bueno, ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Respeta esos parámetros, ¿cierto? Entonces la población es todos, todos, todos. Y por otra parte tenemos la muestra. Entonces, la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, por tanto, él va a heredar las características que tenía la población. Es decir, en los componentes no se va a medir todos los componentes que produce la empresa, no se puede, sino que va a tomar de manera aleatoria algunos. Entonces, él podrá decir, bueno, cada media hora toma el que pase por ahí y lo examina, o cada 5 minutos, o bueno, dependiendo de cuántos quiera como tomar, él lo podría hacer así de manera aleatoria. Entonces dirá, en el día se tomó una muestra de 100 componentes y se miró si efectivamente tiene la altura o no. O sea, se registraron los datos de las alturas. ¿Sí? Entonces no se toman todos, sino una parte. De las jirafas, pues lo mismo, no se puede encuestar todas las jirafas del mundo para mirar cuánto miden, sino que tendrían que tomar algunas, dependiendo pues como de la capacidad económica, podrían tomar de distintas partes del mundo o simplemente de una sola parte del mundo, las que tengan ahí a disponibilidad. Podrían ser unas 10, 20, 50 jirafas y con respecto a ellas poder concluir cuál es como ese rango o esa estatura promedio que tienen las jirafas, más o menos cuánto es lo que miden todas las jirafas. Y con respecto al peso, entonces lo mismo. Si era en la universidad todos los cuartos semestres pues, de todas las carreras, entonces una muestra podría ser de manera aleatoria escoger cuartos semestres de distintas carreras y mirar ahí cómo es el peso o las edades, les comentaba también, las edades de esos grupos. Entonces no es todo, sino una partecita. Eso es para nosotros nuestra muestra. Bueno, cuéntenme si han escuchado de estas dos definiciones, si les ocurren algunas que podríamos proponer como población, como muestra, algún estudio que ustedes, pues algún estudio como curiosidad que se les ocurra, como para que podamos sacar una población y una muestra. Profe, pues yo he visto mucho la aplicación a nivel de plantas de producción, así como lo mencionaba usted, por ejemplo, con los componentes, que pues está la producción total, pero a esa población pues, de producción total se le sacan muestras aleatorias pues, con algunas técnicas para que esas muestras sean representativas de la población y se le hacen análisis precisamente para identificar ciertas características para saber si cumplen o como con los estándares definidos. Ha sido como principalmente la aplicación que he visto en este caso. Muchas gracias, Julián, por compartir. Así es, por acá por el chat nos dicen que en el trabajo también hacen muestreos de medicamentos. Exactamente, muy bien. Me imagino, Elena, que es como, bueno, acá nos dicen, como son tantos medicamentos, o sea, usamos una tabla militar de muestreo para medicamentos. Ujú. Y ustedes miden qué cosa, como la efectividad del medicamento o cuál es su interés ahí con ellos. Y por aquí a Faber nos dice en la DANE, muy bien. Ajá, cuando se hace el censo. Y ya luego se hacen estudios más específicos, así es. Excelente, muy bien. Aunque a veces con la DANE sí
se quisiera como encuestar a todo el mundo, pero pues no, no es como tan posible, ¿cierto? Entonces, casi siempre queda alguien por ahí por fuera. Podríamos decir que ellos hacen como de alguna forma un muestreo, que no esté dañada con el empaque roto, que tenga buen color. Ah, listo. Muchas gracias, Elena, por compartirnos. Qué tan, qué tan interesante eso, ¿cierto? Esas aplicaciones, entonces, para mirar que efectivamente todo esté en orden. Mucho se trabaja como con lo de la calidad. No se puede testear todo, entonces se testean algunas cosas. Ujú. Gracias por la participación. Bueno, la estadística se clasifica en dos ramas principalmente, la rama de la estadística descriptiva y la rama de la estadística inferencial. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Es la que organiza, describe y presenta un grupo de datos utilizando métodos numéricos, gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. Entonces, cuando nosotros recolectamos datos, esos datos, o sea, de por sí cuando hay un volumen muy grande de datos, es muy difícil sacar conclusiones. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder organizar cada dato. Si uno tiene varias características, entonces organizar cada conjunto de datos de cada característica. Ya que se tienen organizados, entonces buscar sacarles información. Y eso es describiendo qué está pasando en ese conjunto de datos. ¿Cómo los podemos describir? Entonces tenemos tres formas principalmente, que es a través de tablas, a través de resúmenes numéricos y a través de gráficas. Así podemos nosotros presentar la información y sacar algunas conclusiones relevantes acerca de qué pasa en nuestra muestra. Por otro lado, la estadística inferencial va a ser aquella que, apoyándose en las probabilidades y a partir de los datos muestrales, efectúan estimaciones, decisiones o predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Entonces, la estadística inferencial lo que busca es poder concluir, sacar conclusiones que sean verídicas para todos, o sea, para la población, haciendo estudios solamente a una parte, o sea, la muestra. Entonces, lo que comentábamos ahora, por ejemplo, las alturas de las jirafas. Vamos a tomar una muestra de esas alturas y nos dirá, bueno, las alturas de las hembras, de las jirafas hembras está entre 4 y 4,20 metros, ¿cierto? Y quisiéramos saber, bueno, y quisiéramos poder concluir con todas las jirafas como del mundo, que tengan esas mismas estaturas. Entonces, con unos métodos estadísticos que vamos a mirar pues más adelante, podemos decir como sí, esa estatura promedio efectivamente es mayor a 3 metros, por ejemplo, ¿cierto? En todas las jirafas. Lo concluimos solamente mirando algunas, pero lo validamos para toda la población. Entonces, eso es lo que hace la estadística diferencial de la muestra. Se sacan em, esto que se llama como estimaciones, ¿cierto? Como darle un valor estimado, un valor que nosotros creemos que es al verdadero valor de toda la población. Y de ahí pues se pueden tomar decisiones o predicciones, según sea el caso de estudio. Bueno, en resumen, se puede definir como la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. Se utiliza para realizar inferencia con los datos. Esto nos va a permitir tomar decisiones y formular predicciones. Y se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar comportamientos y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad y la incertidumbre sea una causa intrínseca en los mismos. Entonces ahí hay dos palabritas como muy importantes que nos van a estar acompañando durante todo el curso, y es la de variabilidad y la de incertidumbre. Em, si estas dos no existieran, la estadística no tendría como sentido. La variabilidad, como pues puede como sonar ahí por la misma palabra, quiere decir que tanto como varía o fluctúa o cambian los datos, ¿cierto? Y la incertidumbre es no saber qué va a pasar, qué es lo que nosotros vamos a obtener. Entonces, por ejemplo, en lo de los componentes, las alturas, puede haber una variabilidad de
así sea pequeñita, pero existe una variabilidad. Entonces, en minimilímetros o en nanomilímetros, ¿cierto? Podríamos medirlo. Cada vez pues la maquinaria es más precisa, pero siempre puede haber ahí una variabilidad, ya sea porque a veces, em, dependiendo del material pues que vayan haciendo, se puede dilatar un poquito más, un poquito menos, o bueno, las condiciones, puede pasar. Entonces, nosotros cada que cogemos un componente puede darme, digamos, 5 milímetros, el otro 4,999 milímetros, el otro 4,98 milímetros. Entonces, fíjense que no, como no siempre nos da lo mismo, existe como esa variabilidad. Y también existe la incertidumbre porque a pesar pues de que eso cuando se fabrica el componente hay como un rango de expectativas de que pues de cuánto no se va a pasar, ¿cierto? Diríamos, esto no va a ser 10 centímetros ni 20 centímetros, pero no sabemos exactamente cuánto va a medir el que nosotros sacamos de manera aleatoria. Cuando lo medimos, entonces eso podría darnos, nuevamente vuelvo y digo, cualquier cosa como 5 milímetros o un rango pues como muy aproximado, pero no sabemos exactamente cuánto nos va a dar. Entonces ahí tenemos como la incertidumbre y la variabilidad. Otro ejemplo pues muy usual que también se usa es si nosotros queremos efectuar como algún experimento, por ejemplo, tirar dados. Cuando nosotros tiramos los dados, no sabemos qué nos va a salir. Sabemos que es alguna de las 6 caras que tiene el dado, pero exactamente cuál va a salir cuando lo tiremos no sabemos. Y cada que lo tiramos puede salir un resultado diferente. Puede salir el 1, puede salir el 2, el 6, ¿sí? O sea que existe variabilidad e incertidumbre. Siempre tienen que estar presentes esas dos cosas para poder efectuar estadística, porque si no, no tiene sentido. O sea, si ya nosotros supiéramos cuánto mide exactamente el componente, no tuviera nunca una variabilidad, entonces, pues, ¿para qué lo vamos a investigar? Si yo ya sé que siempre es 5, no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, esas dos cosas son muy importantes y de alguna manera son las que nos abren como mucho la posibilidad más adelante de decir, vamos a hacer una probabilidad, como una medición de la certeza de que algo pase, porque como yo no sé qué va a pasar, quisiera darle una certeza, una probabilidad. Entonces, de ahí también van a ser como ese concepto. Bueno, ¿por qué trabajamos con la muestra? Hay algunas, aquí hay pues como 4 razones más usuales. La primera de ellas es que muchas veces si la población es infinita o muy grande, no podríamos como acceder a todas, a todo, ¿sí? Lo de los componentes de producción, como les digo, como él sigue produciendo, 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 en realidad nunca podríamos medirlos todos. O sea, seguiría como infinito mientras siga el proceso de producción. Entonces no podríamos hacerlo. O en los animales también, ya sean pues jirafas, ya sean pájaros, como hay tanta cantidad, no podemos ir a capturar todos. Ni se van a dejar medir todos, ¿cierto? Una jirafa salvaje, pues no va a decir sí, mídeme, no. Eso como que toca capturarla, sedarla, medirla y devolverla. Entonces todo eso implica tiempo y dinero. Entonces, por causas de ahorrar costos en tiempo y en dinero, en esos recursos, se prefiere trabajar con la muestra y no hacerlo con todos. Y una última razón muy importante es que muchas veces lo que nosotros queremos comprobar es destructivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la resistencia a los materiales, ¿qué hay que hacer para mirar hasta qué punto nos resiste un material? Pues someterlo a una presión muy fuerte hasta que se rompa, ¿cierto? Hasta que sea. Entonces no podemos andar rompiéndolo todo, digamos. En este caso por cuestiones también pues como de recursos. Pero si hablamos o trasladamos esto a la naturaleza, también hay algunas mediciones que son destructivas. Entonces, por ejemplo, si se quisiera inspeccionar los patrones de anillo de los árboles, lo que hay que hacer es talar el árbol para mirar el patrón en el tronco. No podemos estar talando todos los árboles para mirar cómo es ese patrón, ¿cierto? Entonces tenemos esa limitante también de alguna manera, pues como de responsabilidad ecológica. Esto es muy usual con todo lo de la naturaleza, con los animales, con el ser humano, em, sí, como con la flora y la fauna.
¿Listo? Entonces, por eso es que la estadística inferencial es como tan relevante, como tan importante, como que tiene una posición de alguna forma privilegiada, digamos, porque nos permite hacer todo esto. Entonces, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, no destruirlo todo y poder sacar una conclusión acertada sin necesidad de trabajar con todos, sino solamente con una muestra que sea significativa, entonces con algunos elementos. Ok. Cuéntame, Eh, sí. en términos pues del muestreo, ¿puede presentarse diferencias en los resultados si el muestreo es mayor o menor? O sea, si yo tengo una muestra mucho más grande o mucho más pequeña, Sí. ¿eso puede representar alguna diferencia en los resultados? Sí, gracias por tu pregunta, muy importante. Pues en estadística, digamos que conceptualmente, uno puede sacar como un óptimo del tamaño a partir del cual el resto es como pérdida, ¿sí? Pero entre más pequeño sea, seguramente menos preciso o menos parecido al valor real de la población va a ser. Entonces, entre más grande sea, más acertado va a ser esa conclusión que nosotros o afirmación que nosotros vamos a sacar de la población. Entonces, por una parte, eso. Entonces, entre más grande tú tomes tu muestra, más se va a ir pareciendo. Y de muestra en muestra es verdad, van a dar cosas muy distintas, pero siempre se acepta como un margen de error. Entonces, por ejemplo, lo de las jirafas. Si yo cojo tres jirafas, de pronto cogí una chiquitica y yo diga, bueno, el promedio de de las jirafas es tres, en realidad es como cuatro. Ya hay una cosa ahí pues como muy distinta. Entonces yo ya cojo 10, entonces ya me dice que es 3,20, entonces yo ya cojo 20, ya me dice que es otra vez 3,25, entonces yo ya cojo 30, entonces ya va diciendo que es 3,80, ¿sí? Yo ya cojo 200. Entonces hay un punto, por ejemplo, ahí, supongamos que son 200 o 500, a partir del cual ya siempre nos va a dar lo mismo, o sea, es suficiente. Ya en 500 ya va a estarnos dando em, 3,98 supongamos, metros, ¿cierto? Si yo cojo más, pues me dará como 3,99, a veces me dará 4,2, 4 metros con 2 centímetros, o a veces me dará, ¿cierto? Más o menos. O sea, la fluctuación nunca se va a ir, nunca nos va a dar exacto, porque la estadística no es exacta. Pero, como les digo, hay un óptimo. Entonces, lo que uno quiere es llegar como a ese óptimo. Si ya con 300 tengo un margen de error muy chiquitico, no me voy a desgastar a hacerlo con 700 o con 1000 jirafas, que es mucho recurso para esos 2 centímetros de diferencia que hay, ¿cierto? Bueno, no sé si eso responde tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, en muchas áreas del quehacer científico es común la realización de experimentos con la finalidad de verificar afirmaciones acerca de comportamientos de ciertos procesos, ya sea de la naturaleza, o si nosotros realizamos encuestas para determinar, por ejemplo, la aceptación hacia un nuevo producto o persona en particular, la realización de estudios de seguimiento a través del tiempo o la recolección de datos de diversas fuentes. Entonces, en el mundo hay varias formas en las que nosotros podemos recolectar datos. Una de ellas es a través de experimentos, porque muchas veces la resolución es poniendo a prueba o repitiendo muchas veces lo que pasa, así como observacional, pero nosotros realizamos un experimento, mm, como decir este componente con este componente que nos da, o si yo lo hecho cierto fertilizante, o si se toma cierto medicamento, ¿sí? ¿Qué da? Entonces, es como el experimento de hacer algo, pero observar. Por otro lado, nosotros también podríamos sacar datos con encuestas. Entonces vamos y le preguntamos a la persona cuál es su candidato favorito, por ejemplo, o qué piensa de este producto, qué le gusta más, la Pepsi, la Coca-Cola, o si es para mirar un estudio, si en general a la población le gusta lo sano o no. Entonces se le puede preguntar por sus hábitos alimenticios. Bueno, también se pueden realizar estudios a través del tiempo para mirar qué está pasando. Entonces, por ejemplo, que la tasa de natalidad en el tiempo uno va mirando, bueno, está creciendo, está bajando, qué está pasando. Y
podemos recolectar datos también pues de estudios posteriores, de diferentes fuentes o incluso pues ahorita ya con todo lo de la inteligencia artificial y eso, se pueden simular también los datos para poder sacar conclusiones. Entonces, vamos a centrarnos en un experimento para que podamos entender y sacar algunos conceptos que se utilizan. Vamos a pensar en el siguiente experimento de biología. Vamos a observar el efecto de dos tipos de fertilizantes distintos en el crecimiento de plantas de tomate, ¿cierto? Entonces se coge, pues se siembra la semillita, ya creció un poquito la planta o está así pues como chiquitica o desde cero. Bueno, eso ya lo define la persona. Entonces puede decir desde cero. Ponemos ahí la semilla, varias semillas en un área, en un espacio, en un terreno, y a estas, las de las derecha, de aquí para acá, a 50 o a 100, le vamos a echar el fertilizante a las otras 100, el fertilizante B a otras 100, ningún fertilizante, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que queremos ahí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder concluir qué fertilizante es mejor, ¿cierto? Para poder concluir cuál es mejor, nosotros debemos observar unos efectos en las plantas. Esos efectos son características de interés que nos van a permitir darle respuesta a esa pregunta que tenemos. Entonces, ¿ustedes qué características se imaginan o creen que pudiésemos nosotros observar en las plantas de manera que pudiésemos concluir si está mejor el fertilizante A, si está mejor usando el B o ninguno? Profe, pues el crecimiento que tengan en determinado tiempo. Ujú, exactamente, muy bien. Gracias, Andrés. Y Juan Camilo nos dice también el crecimiento vascular. Ujú, muy bien. ¿Qué otra se les ocurre? También podría de pronto, profe, estar representado por la producción. Si es frutal, por ejemplo, entonces ver el resultado de producción de frutas. Exactamente, muy bien. Gracias, Julián y Faber. Los frutos, ajá, el número de frutos, cómo florece, ajá, monitorearlo, muy bien. Excelente, gracias por la participación. Eso, entonces acá vamos a tener algunas características que van relacionadas con lo que ustedes dijeron. Entonces, en el crecimiento nos interesaría medirlo a través de la altura. ¿Cuál es la altura de las plantas en centímetros? ¿Cuál es ese número de hojas que tiene la planta? Tercera característica muy importante, pues tener ahí como presente cuál fue el fertilizante que se usó. El cuarto, presencia o ausencia de enfermedades en las plantas, si ese abono le hizo o ese fertilizante le hizo daño o no a la planta, si está sana o enferma, que va muy de la mano con la quinta y es mirar el color de las hojas de la planta. Entonces, si está pálida, muy pálida o si está muy oscura, le está haciendo como daño a la planta. ¿Sí? Si están las hojitas normal, entonces quiere decir que no tiene como un efecto adverso ese fertilizante en nuestras plantas. Entonces, tomando cada una de esas características, vamos a hacer el ejercicio como de tomar tres plantas. Suponemos que tomamos tres plantas y obtuvimos los siguientes resultados para cada característica. Para la planta 1, 30,4 centímetros. Para la planta 2, 25,5 centímetros. Para la planta 3, 20,2 centímetros. Para la planta 1 usamos el fertilizante A. Para la 2 el B, para la 3 el C. El número de hojas por plantas, para la 1, 10 hojas, para la 2, 8, para la 3, 6. Presencia o ausencia de enfermedades. La primera y la tercera estuvieron sanas, mientras que en la segunda se encontró que estaba enferma. El color de las hojas de las plantas. Entonces tenemos que la primera y la segunda, bueno, la primera estaba oscura en su color de hojas, la segunda estaba pálida y la tercera tenía una coloración normal. Entonces, fíjense que teníamos una pregunta, de la pregunta tenemos como un objetivo, algo que queremos resolver. Lo tratamos de resolver a través de unas características y estas características cuando tomamos distintas mediciones nos dan distintos valores. Entonces ahí podemos ver que en realidad para cada una de esas variables, por ejemplo, para la altura, tipo de fertilizante, bueno, altura, número de plantas, siempre está ese factor de incertidumbre y de variabilidad. No sabemos cuánto va a medir y siempre de una planta a otra pues cambia.
cambian las mediciones. Entonces nosotros a eso estadísticamente les colocamos dos nombres que son, por una parte, las características de interés que nos ayudan a resolver esa pregunta de estudio, le vamos a llamar variables. ¿Por qué variables? Porque cada vez que nosotros efectuamos o tomamos una observación de esa variable cambia. Entonces, como de la variabilidad que existe, por eso se llaman variables. Y cada una de esas variables nos arrojan cosas como diferentes. Sí, entre ellas mismas. Es decir, la variable altura de las plantas, por ejemplo, fueron números con decimales. El número de hojas son números, pero ya enteros. Y tenemos otras dos que son como categorías, que si estaba sano, que si estaba enfermo, oscuro, pálido o normal, ¿cierto? Entonces de aquí vamos a sacar una clasificación que existe. Primero, entonces, el concepto de variabilidad son las características que nos interesan de un experimento. Segundo, los datos es aquella información que obtenemos a través de las variables. Entonces, si quieren, teóricamente diríamos eso. Una variable es una característica o condición que puede cambiar o tomar diferentes valores. Un dato es una observación sobre la variable que se está midiendo. Y los datos son una colección de observaciones. Entonces, acá tendríamos 5 variables, 3 datos para cada una. Nuevamente, estas variables, según el resultado que nos arrojan, tienen un nombre definido propio teórico. De ahí vamos a sacar que las variables aleatorias pueden ser categóricas o pueden ser numéricas. O sea, que las observaciones de esa variable nos pueden dar categorías o nos pueden dar valores numéricos. Si son categorías, las podemos clasificar en dos diferentes. Entonces, la primera es si esas categorías son nominales, es decir, no tienen un orden intrínseco. Si las ordenamos de cualquier manera, no nos aporta ninguna información, no tienen un orden. En cambio, las ordinales son aquellas categorías que sí tienen un orden. Ya vamos a mirar ahora unos ejemplos. Por otro lado, tenemos las variables que son numéricas. En ellas pueden haber dos posibilidades, que esos números sean discretos o sea enteros a saltos, que el 1, que el 2, que el 3, que el -1, que el -2, que el -20, o continuos, que quiere decir que tienen decimales, entonces 1,2, 4,5. Por eso muchas veces se asocia que las continuas es como con los reales y las discretas es como con los números enteros. Entonces vamos a pasar a mirar algunos ejemplos de cada una de estas variables aleatorias, de cada uno de los tipos. Comenzando con las variables categóricas o también conocidas o llamadas cualitativas. Entonces, la primera variable que tenemos es la ordinal. ¿Qué quiere decir? Que la variable comprende en sí mismo un orden. Las categorías tienen un orden. Entonces, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de las medallas obtenidas, entonces se fueron a los Olímpicos y quieren mirar Colombia cuántas medallas ganó, van a ir a preguntar. O oro, plata, bronce, ¿qué gana? ¿Cierto? Entonces el primer encuestado dirá, yo gané oro, el segundo dirá, yo gané bronce, el tercero dirá, yo gané oro, el cuarto dirá, yo gané plata. ¿No? Entonces, de todas esas observaciones, las categorías que se van a presentar ahí solamente son oro, plata y bronce. Pero nosotros sabemos que el que gana oro es distinto que el que gana plata y es distinto que el que gana bronce y tiene como una escala de mérito, ¿sí? Entonces decimos que el que gana oro, pues es más meritorio que el que gana plata, que el que gana bronce, de alguna manera. Entonces ahí tenemos un orden intrínseco. El segundo, el grado de escolaridad. Podemos pensarlo como con los conceptos del aprendizaje que requiere pasar de un grado a otro. Entonces, si está en primero, es distinto que si está en segundo, que si está en tercero, y cada vez que va escalando en niveles de la educación, pues va sabiendo más. Entonces, si se le pregunta a las personas su grado de escolaridad, ahí, pues, si están en el colegio, pues podría ser de primero a 11 o a 12.
y serían como todas las categorías definidas y tienen un orden cada una, cada una de ellas. Entonces, precediendo desde el 1 hasta el 11 o hasta el 12, siendo el de mayor conocimiento el 11 o el 12 y el de menor el grado 1 primero. Otro muy usual es la frecuencia con la que se viaja en vacaciones. Entonces, por ejemplo, nunca viaja, raramente viaja, ocasionalmente viaja, frecuentemente o siempre viaja. ¿Eso qué quiere decir? O sea, estamos haciendo ahí una escala que nos mide de que sí se realiza algo, perdón, de que definitivamente no se realiza algo, hasta que se realiza algo, tal vez muchas veces. Es decir, la frecuencia, de menos a más frecuencia. ¿Sí? Bueno, otras dos muy parecidas acá, entonces sería la satisfacción. Estas encuestas también ustedes las pueden mirar, son como muy usuales. No sé si a ustedes les ha tocado que uno va a una EPS o algo así y le dicen, oprima el botón, ya estamos con mucha tecnología. ¿Cómo califica usted el servicio? Y está ahí el 1, el 2, el 3 o el 4 y le dicen de una escala de 1 a 5, donde 5 es el mayor, que básicamente pues significa algo como lo que tenemos ahí escrito, que no está satisfecho, que está algo insatisfecho, neutral, algo satisfecho o muy satisfecho. Y también cuando se hacen llamadas telefónicas, yo creo que ustedes han escuchado, usted desea calificar el servicio de esta llamada. Todo eso lo analizaríamos también, eso sería una variable cualitativa ordinal. Otra que tenemos ahí es qué edad tiene. Si nosotros organizamos las edades por rangos, podemos trabajarlas como variables cualitativas ordinales. 13 a 20 años, pues es más joven que 20 a 30, más joven que 31 a 50. Entonces, de alguna manera, es como esa escala de juventud la que estaríamos ahí midiendo. Bueno, cuéntenme ustedes qué otras variables cualitativas ordinales se les ocurre o han escuchado. Y mientras tanto, voy respondiendo la pregunta que me hacen por aquí por el chat. Sí, yo subo todo esto a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso pues como al contenido. La idea es que entiendan como los conceptos, pero más adelante ustedes pueden regresar a las diapositivas para repasar o retomar. Listo, con gusto. Bueno, cuéntenme, ¿qué variables cualitativas ordinales se les ocurre? Una, por ejemplo, podría ser la de la calificación de un examen. Podría ser suspendido, aprobado, notable, sobresaliente. Exactamente, muchas gracias, Juan José, muy buen ejemplo. Ujú. En esa escala de aprobación, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Tal vez, profe, no sé, una clasificación por tamaños similar al de la edad también. Ujú. Exactamente, ¿qué categorías podríamos tener ahí? No sé, por ejemplo, rangos de, no sé, dependiendo de lo que mida, pero de 0 a 10 metros, de 10 a 20 metros y así sucesivamente. Ujú. Muy bien, gracias, Julián. Por acá nos dicen las tallas. Ujú. Gracias, Fabi. Excelente, muy bien. Listo, entonces vamos con la segunda, que es variables cualitativas nominales. Son simplemente categorías que son distintas, pero no comprenden ningún orden. Por ejemplo, si una industria de textiles quisiera saber qué color le es más favorable a él sacar en sus camisetas. Entonces él va a ir a encuestar ya sea a sus clientes o una población en general, a donde él se sabe que llega pues como su producto, qué color de camisa le gusta más para él poder tomar una decisión y de pronto fabricar o incluir más este color. ¿Qué posibilidades pueden haber? Entonces alguien dirá, a mí yo prefiero el rojo, yo prefiero la camisa verde, yo prefiero la negra, yo prefiero la blanca, yo prefiero la amarilla, la violeta, la rosada, ¿cierto? Entonces todas las categorías posibles de esa variable, que es el color, serían precisamente los colores.
pero no tienen ningún orden, ¿cierto? No sabemos que el verde no es más importante que el negro, ni nos da información, decir primero blanco, negro, verde, que verde, verde, negro, blanco, nada. Simplemente son categorías diferentes y ya. Otra muy usual también es el sexo del usuario, si es masculino o femenino. Ahí tampoco pues no hay como ningún orden, simplemente son categorías diferentes. En la profesión también, que si es ingeniero, que si es profesor, que si es periodista, que si es albañil, bueno, entonces categorías diferentes, ¿cierto? Categorías diferentes, pero no tienen ningún orden. Si en una encuesta nos preguntaran, ¿conoce la diferencia entre el machine learning y la inteligencia artificial? Habrían dos posibles opciones, que las personas dijeran sí conozco o que las personas dijeran no conozco, ¿cierto? Entonces ahí serían dos categorías distintas, pero simplemente nominales. No hay un orden ahí. Entonces cuéntenme ustedes, haciendo rápidamente esta encuesta, mm, ¿conocen la diferencia entre el machine learning y la inteligencia artificial? Si alguien la conoce y nos quiere compartir de qué va esa diferencia. Bueno, voy a pasar a hacer por aquí la encuesta para mirar a ver, aunque si nadie participa, tal vez sea porque no sabe, tal vez. Pero bueno, para saberlo, entonces participen, por favor, de la encuesta. Listo, cuéntenme si conocen la diferencia o no la conocen. Listo, voy a terminar aquí la encuesta. Tenemos entonces un 88% de personas que no conocen la diferencia versus un 12% de personas que sí la conocen. Entonces, no sé si ese 12% de los que sí las conocen se quieran animar a compartirnos cuál es la diferencia. Bueno, entonces les comento. Listo. La diferencia entre el machine learning y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es aquella rama, digamos, en donde lo que se quiere o el propósito es que los algoritmos aprendan de alguna manera cómo o imiten el funcionamiento humano. ¿Sí? Entonces, tanto en su razonamiento lógico como en su función como de habla, ¿sí? Entonces, por eso la inteligencia artificial, si ustedes lo que más se escucha es ¿qué hace la inteligencia artificial? Cosas muy parecidas a los que hace el ser humano. Es decir, trata de tener conversaciones así como
lo hacen los seres humanos, ¿sí? En ese mismo lenguaje, con la misma estructura. Trata de resolver problemas complejos a través del razonamiento, así como lo hace el ser humano. Trata lo que son los chatbots también, entonces trata de comunicarse, así como lo hace el ser humano. Entonces la inteligencia artificial es como imitar eso que hace el ser humano en la máquina, mientras que, o en sus algoritmos, mientras que el machine learning es la rama, digamos, que se ocupa de que el algoritmo pueda aprender por sí solo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las recomendaciones que aparecen de la publicidad, por ejemplo, eso es hecho con Machine Learning, porque entonces o sea, el Machine Learning es uno tener el código y no tener que estarlo modificando, que el humano no lo tenga que modificar, sino que el mismo algoritmo tenga la capacidad de automodificarse aprendiendo. Entonces, para lo de las referencias, eso es lo que hace. Él toma información y, entre comillas, pues aprende que a la persona le gusta los deportes. Entonces, él empieza a mostrar publicidad de deportes. Que si le gusta el deporte, entonces él mira que a la mayoría de personas que viven en esa región cercana o en el país o en el mundo, a las personas que les gustan los deportes, también les gusta comprar zapatos deportivos, digamos. Entonces ya no solo va a darles anuncios de entradas de deportes o para que se inscriban a em, algún curso relacionado con algún deporte, sino que ella también puede relacionarlo entonces con publicidad de lo que él pueda comprar. Por eso, si él detecta que uno se metió a tenis, ahí mismo le dice, ay, compra este tenis, ay, compra esta raqueta, ay, mira estas pelotas. ¿Cierto? Entonces, es la capacidad que tiene el algoritmo de aprender de los mismos datos, de asociar. Entonces, el machine learning más que todo hace eso. Trata de aprender y hacer nuevas asociaciones o encontrar o buscar patrones de lo que está sucediendo, mientras que la inteligencia artificial no. Ella trata es de imitar como el pensamiento humano, tratando como de racionalizar, que en realidad pues racionalizar es como ir a la fuente de datos y mirar qué conozco y con eso que conozco, qué más puedo yo inferir. ¿Cierto? Entonces copia, como les digo, lo del habla, lo de discernir imágenes, por ejemplo. Por eso el ser humano es capaz de distinguir lo que es un pocillo de una mesa. Asimismo, quisiéramos enseñarle a la máquina, pues al software, que sea capaz de distinguir los elementos. ¿M? Entonces, bueno, esas son las diferencias a grandes rasgos. Por acá les voy a dejar un enlace para que puedan profundizar un poco más o para que lo puedan entender mejor. Si quieren pasarse pues, por ese artículo para que lean cuáles son esas diferencias entre el Machine Learning y la inteligencia artificial. Bueno, les agradezco su participación en la encuesta. Gracias por su sinceridad. Ah. Sí, muchas gracias, Juan Camilo. Es totalmente cierto. El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. Ujú. Gracias por tu comentario. Bueno, una segunda que tenemos de variables cualitativas nominales es, por ejemplo, si nos preguntaran qué aplicación de mensajería se prefiere. Entonces, hay tres opciones ahí: Telegram, WhatsApp o Signal. Son simplemente categorías diferentes. Telegram es distinto a WhatsApp, WhatsApp es distinto de Signal, pero no tiene ningún orden específico. Bueno, cuéntenme qué variables cualitativas nominales se le ocurren a ustedes o han escuchado o han trabajado. ¿Qué mascota prefiere, profe, perro o gato? Muchas gracias, Julián. Sí, es verdad. Eres una persona más, una vez me contó una amiga, es que le preguntaron, ¿eres una persona más de perros o una persona más de gatos? La respuesta, soy una persona más de conejos. Ella tiene un conejo. Exactamente. Muy bien, Faber. Y Sofía también nos dicen por acá. Ya hay grupo. Ah, no, perdón. ¿Cuánto preguntan de qué equipo son? Exactamente. Ujú. Muy bien. ¿De quién son hinchas ahí? Muy bien. Encuestándolos para elegir candidatos políticos también, excelente. Ujú.
serían variables cualitativas nominales. Comida preferida también, muy bien. Ajá, exacto. Entonces, que si les gustan los espaguetis, que si les gusta la carne. El género musical también, excelente, muy bien. Ujú. Entonces, que si les gusta el pop, que si les gusta el rock, que si les gusta el merengue, la salsa. Exacto. También las marcas de celular, perfecto. Ujú. Entonces, que si Samsung, que si Huawei, que si Motorola, que si iPhone. Listo, excelente, muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que son las variables numéricas cuantitativas. Tenemos dos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que solamente podemos tomar puntos específicos. Les comentaba yo, los enteros. Entonces, por ejemplo, si se quisiera saber hoy en día las familias cuántos hijos están teniendo, se puede efectuar una encuesta en la que se les pregunte cuántos hijos tienes. La persona podrá decir, no tengo ningún hijo, tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero nunca se puede decir menos un hijo, pues no, ¿cierto? Pero, y tampoco se va a poder decir 2,5 hijos o 4,5 hijos, sino que siempre son valores puntuales, enteros. También si se está haciendo un juego y se hacen lanzamientos de caras, se hacen lanzamientos, bueno, en realidad se hacen lanzamientos de monedas que puede resultar en una cara o en un sello. Y se quiere mirar la diferencia entre el número de caras que salió menos el número de sellos que salió. Si el número de caras es más pequeño que el número de sellos, entonces nos va a dar valores negativos, como por ejemplo -3, -1. Si el número de caras es mayor que el número de sellos, entonces nos va a dar valores positivos, por ejemplo 1, 3. Pero nunca nos va a dar 1,5 caras, 3,4 caras, no, siempre entero. Entonces, variables cuantitativas discretas. Y con respecto a las variables cuantitativas continuas, son aquellas que sí permiten los decimales. Si tenemos un cronómetro, si él es bien preciso, podríamos obtener que algo se demoró 1 minuto con 2 segundos y 69 centésimas de segundo. Alguien, pues, se cronometriza de pronto. ¿Qué tan rápido corrió hasta cierto punto? Se gastó 1 minuto con 2 segundos y 64 centésimas de segundos. Lo que se hace aquí es como tomar las mismas unidades, en este caso los minutos. Si traducimos todo eso a minutos, eso equivale a 1,044 minutos. Tiene ahí como su componente decimal. En las pesas también. ¿Qué nos bota esa báscula? Por ejemplo, 2,1803 kilogramos. Si estamos midiendo la altura de alguna pieza, ya hay algunos pues como equipos tecnológicos que nos permiten medir de manera más precisa. Entonces ahí nos estaría diciendo que ese componente mide 47,72 milímetros. Nuevamente, tienen ahí los decimales. Eso sería nuestra variable cuantitativa continua, aquellas variables que permiten decimales en sus respuestas. Bueno, por acá les dejo un pequeño ejercicio para que lo pensemos en un minutico. ¿De qué tipo son las variables? ¿Cómo sería la altura? ¿Cómo sería el número de hojas? ¿El color de las hojas? ¿El tipo de fertilizante? ¿La presencia o ausencia de enfermedades? Ahí tenemos marcas de computadores. Y por otro lado, si nos preguntaran cuántos años tienen, ¿de qué tipo sería la variable? Perfecto, Laura, muy bien. Los años es discreta, ajá, porque nosotros no solemos como incluir los meses que llevamos, sino que solamente decimos tengo 40 años, tengo 20 años, tengo 18 años, tengo 19 años. Muy bien. La primera nos dice en variable numérica continua. Ujú. Exactamente, muy bien.
sería continua, porque por acá los centímetros nos dieron 30,4, que 25,5, que 20,5, entonces perfecto. Nos dicen la segunda, el número de hojas por planta sería discreta, muy bien, porque tiene una o tres o cinco, 20, 50 hojas, pero nunca una hoja y un pedacito, no. Entonces, perfecto, muy bien. Numérica discreta. Color de las hojas de las plantas. Sofía nos dice que es discreta. Ahí habría que de pronto. Ah, bueno, no. Sí, la 3 nos dice que es discreta. El color de las hojas nos dicen que es cualitativa nominal, por un lado. El color también nos dicen que es nominal. Ujú. Aquí de pronto el color podríamos tomarlo como ordinal como por de pronto, como por la claridad, ¿cierto? Como qué tan pálido, qué tan oscuro es. Podríamos de pronto tratarla ahí como ordinal. Las 5 nos dicen ujú, las 5 nos dicen es cualitativa nominal. Exactamente, muy bien. Dos categorías diferentes, sano o enfermos. Las 4, variable cuantitativa ordinal. En este caso, hay que tener en cuenta que el ABC es solamente como una etiqueta. O sea, perfectamente el, el fertilizante podría haberse llamado el primero A, el segundo D, el tercero X, ¿cierto? O fertilizante AP, fertilizante BA, CD, ¿sí? Entonces, como son etiquetas, ahí no habría un orden. Simplemente es el nombre que lleva el fertilizante. ¿Listo? Entonces, esa es de tipo nominal. Ujú, exactamente, Elena, muy bien. Nominal el fertilizante. Las marcas de ordenadores serían nominales. Ujú, también. Muy bien, porque simplemente son categorías diferentes. Perfecto. Muchas gracias por la participación a todos. Y la edad discreta. Ujú, muy bien. Por acá pues tenemos como las respuestas. Bueno, una pregunta capciosa para que la piensen bien es, son variables continuas la velocidad y la temperatura? ¿Será que siempre son continuas la velocidad y la temperatura? ¿O será que depende de algo? ¿Ustedes qué creen? Profe, yo me arriesgaría a decir que depende del instrumento con el que estés midiendo. Profe, y de Exactamente. pronto no dependería también de los datos que obtenemos. Sí, muy bien. Perfecto. Depende de con qué estemos midiendo, qué tan exacto, qué tanta precisión. Y eso nos llevaría a qué datos nos arroja la variable. Ujú. Por acá nos dice, ambos dependen de otro factor, siempre dependen de algo. Ujú. Exactamente. Entonces, por esas dos razones que ustedes dieron, están súper bien. Y de pronto hay una tercera y es de qué nos están hablando, ¿cierto? Depende de alguna forma de lo mismo que comentábamos ahora, como del instrumento. Si nos dicen la velocidad, pero la velocidad de qué? Por ejemplo, si nos dicen la velocidad de la licuadora, entonces puede ser que tenga alto, bajo, medio, puede ser que nos diga uno, dos o tres, ¿sí? Entonces que sea discreta o que sean categorías. Lo mismo con el horno. Ujú. Entonces, dependiendo la perilla qué opciones tenga, que casi siempre es como valores grados enteros, que 134, que 140, 145 grados, no sería continuo, sino que sería discreta. Excelente, muy bien analizada.
Bueno, aquí les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan, lo hagan en la casa y lo miremos como una pequeña tareita para que apliquemos esto que hemos aprendido de las variables. Retomando, retomando, cuando nosotros efectuamos un experimento y tenemos varias características, vamos a obtener varios datos. Aquí solo teníamos tres, pero en realidad si este experimento se efectúa para 100, entonces tendríamos 100 valores aquí, 100 valores acá, 100 acá, 100 acá, 100 acá, o sea, 500 valores. 500 valores, entonces uno queda más o menos aquí como la foto. Si todo está desorganizado, entonces muy difícil poder concluir con respecto a algo. Si hay un volumen muy grande de datos, muy difícil poder concluir. ¿Qué hay que hacer? Organizar los datos. Entonces el primer paso es organizarlos. ¿Cómo los organizamos? Los vamos a organizar a través de algo que se llama un dataset o un conjunto de datos, donde nosotros ponemos en las columnas, en la primera fila, el nombre de cada variable que vamos a trabajar. Y en las filas los individuos o los elementos a los cuales se les están mirando esas características. En este caso tendríamos entonces aquellas 5 variables: altura, número de hojas, color, fertilizante usado, estado de salud, y 3 observaciones, que serían 3 plantas. Muchas veces se les deja un ID como un identificador a cada una de las filas para, puede ser posteriormente, cruzarlo con alguna otra tabla o porque gusta pues como tener un identificador, se lo deja, pero no es necesario. Podemos quitar el identificador y aún así saber que cada fila representa un elemento diferente, en este caso una planta diferente. Entonces, dentro del dataset pueden haber distintos tipos de variables, distintas clases de variables. Puede estar que las variables que sean discretas, podría haber alguna continua, las que son categóricas, que sean ordinales o nominales. Entonces el dataset almacena todas nuestras variables independiente de cómo sea su tipo. Mm, Me escriben por acá. Sí, yo se las voy a estar compartiendo por ahí por la plataforma. En UD arroba, se las subo al final de la clase. Bueno, una vez que tenemos ya organizado todas nuestras variables en un dataset, la pregunta pues como más intuitiva es, ahora sí, ¿qué información podemos nosotros obtener de cada una de esas variables? O incluso, ¿qué información podemos obtener relacionando dos variables? Las maneras en las que nosotros podemos obtener información, se las mencionaba yo ahora, es a través de tablas, a través de gráficas o a través de resúmenes numéricos. Vamos a empezar nosotros aprendiendo cómo a través de tablas podemos sacar conclusiones con respecto a nuestros datos. Es decir, vamos a ver la presentación tabular de la información. Hay dos tipos de tablas. Las tablas de frecuencias, que son para analizar una variable, ya sea cualitativa o cuantitativa. Mientras que las tablas de contingencia es relacionar dos variables cualitativas. Para las tablas de frecuencia hay un concepto clave que nos va a ayudar a comprender cómo se organizan las tablas. Ese concepto se llama la clase.
y es el grupo bajo el cual se clasifican los datos. O sea que si nosotros tenemos una variable categórica o cualitativa, al momento de armar nuestra tabla de frecuencias, lo vamos a hacer clasificándolo por sus categorías. Pero si nosotros tenemos variables cuantitativas, entonces la tabla de frecuencias que armemos lo vamos a hacer clasificando los datos por medio de intervalos. Entonces vamos a entrar primero a mirar cómo son las tablas de frecuencia. Vamos a ver el análisis de una variable, tablas de frecuencia. Cuando tenemos bastantes datos, nosotros los podemos agrupar en forma de tabla de frecuencia. Esa tabla, como su nombre lo indica, va a mostrarnos las frecuencias de los datos. O sea, qué tanto se repite un dato, qué tanto se repite una categoría, cuántos valores caen dentro de determinado intervalo. Si los datos son categóricos, los agrupamos en las categorías definidas y si son cuantitativos, lo hacemos a través de intervalos. Comenzamos mirando tablas de frecuencias para variables cualitativas. ¿Qué forma tiene? Entonces, mi variable cualitativa, de manera general, es una tabla, perdón, mi tabla de frecuencias para variable cualitativa es una tabla donde tiene las clases. Como es cualitativa, aquí van a ir las categorías. Segundo, van a ir las frecuencias absolutas, que son conteos. Van a ir las frecuencias relativas, que es tomar cada una de estas frecuencias absolutas y dividirlas entre el total. Y por último, tenemos también las frecuencias relativas porcentuales, que es tomar estas frecuencias relativas y multiplicarlas por 100. Entonces, por ejemplo, si estamos en la industria de textiles y les interesa, ya fueron a encuestar a las personas a ver cuál era el color que más les gustaba en la camisa. Unos dijeron que amarillo, otros dijeron que azul, otros dijeron que rojo. Entonces, esas son las categorías que se obtuvieron, las respuestas que dieron las personas. Las frecuencias absolutas es cuántas personas dijeron que les gustaban las camisas. Sí, es un conteo, es un conteo. Entonces, ¿cuántas personas dijeron que les gustaban las camisas amarillas? Podemos decir que a 20, bueno, ¿qué ponemos acá? A 15 personas les gustaba la amarilla. A otras 15 dijeron que les gusta la azul. Y otras 20 dijeron que les gusta las camisas rojas, prefieren las rojas. Para un total de 50 participantes de la encuesta. Las frecuencias relativas, entonces sería tomar cada una de estas frecuencias absolutas, que es 15, y dividirlo entre el total de encuestados, en total de datos, que en este caso es 50. 15 cincuentaavos, del azul también serían 15 cincuentaavos, de la roja serían 20 cincuentaavos. Las frecuencias porcentuales es entonces tomar el valor anterior y multiplicarlo por 100. O sea, 15 cincuentaavos por 100 nos daría el 30%. Este es el 30%. Este es el 30% y este tendrá que ser el 40%. Entonces, ¿qué interpretaríamos acá? Acá tendríamos 15 personas dijeron que son amarillos. De las 50 que hay, 15 dijeron que preferían las camisas amarillas. O también podríamos decir, de todas las personas encuestadas, que son 50, el 30% prefiere las camisas amarillas. De manera teórica, acá tenemos los conceptos. La frecuencia absoluta, entonces es el número de datos que pertenece a cada clase. Viene siendo un conteo. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de datos que pertenecen a la clase I.
Es la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. La frecuencia absoluta la vamos a estar denotando como F minúscula sub I, que nos da como la clase. Entonces, este sería como la clase 1, la 2, la 3. Las relativas la vamos a denotar como F minúscula R sub I. Y la frecuencia relativa porcentual, pues también es F minúscula R sub I con un porcentaje, porque la definición es multiplicar por 100 la relativa. Esto mismo, pero multiplicado por 100. Ah, qué pena, Alexandra. Sí, cuéntame cuál diapositiva. Profe, la que está en tablas de frecuencia, por favor, que no le alcance a sacar captura. Más tranquila. Esa de ahí. Siguiente. Y esa. Listo. Muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que Jorge es un estudiante de ingeniería de sistemas que está desarrollando un proyecto acerca de la conformidad de un programa comercial. Para ello, toma una muestra de 30 empresas que utilizan el programa, a los cuales se les hace una encuesta donde se les pregunta si están conformes o no con la aplicación del programa. Entonces, Jorge está midiendo la conformidad para un programa comercial. Lo midió en 30 empresas, las cuales podían responder si sí están conformes o no están conformes. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes. Entonces, la primera empresa dijo que sí estaba conforme, la segunda dijo que no, la tercera que no, la cuarta que no, quinta que no, sexta que no, séptima que no, y así sucesivamente, hasta la número 30, que dijo que sí. Entonces, si nosotros tenemos todos estos datos, miren que si no los organizamos de ahí, es difícil concluir algo. Si no utilizamos ningún método, tenemos un poco de valores ahí, pero es difícil concluir qué pasa con el sí, qué pasa con el no. Pero una de las preguntas más intuitivas, pues sería saber cuántas sí están conformes, cuántas no están conformes, y eso qué porcentaje es de todos los encuestados. Ese tipo de preguntas las podemos resolver utilizando u organizando los datos, presentando los datos a través de una tabla de frecuencias. Y como segundo ítem vamos a responder la siguiente pregunta. Resulta que la compañía encargada de evaluar los programas considera que está dando malos resultados si hay más del 15% de las empresas inconformes. ¿Qué, qué conclusión les podrá llevar Jorge con respecto a dicho programa a partir de esta encuesta de estas 30 empresas que hizo? Entonces, listo. Lo primero que vamos a hacer es armar nuestra tabla de frecuencias. Tiene siempre la misma estructura. Entonces, en la primera columna van los valores de la variable o las clases, las categorías. En la segunda van las frecuencias absolutas, las relativas porcentuales. ¿Cuáles serían las clases? Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas únicas que pudieron dar las empresas? Solo podían dar dos respuestas, que sí estaban conformes o que no estaban conformes. Entonces, esas dos son las categorías que tiene la variable con respecto a la conformidad. Sí y no. Segundo, vamos a llenar las frecuencias absolutas. Tenemos acá. Tendríamos que hacer un conteo, ¿cierto? Entonces, diríamos, una empresa dijo que sí, dos empresas dijo que sí. Me gusta más como con este. Una empresa dijo que sí, dos que sí, tres que sí, cuatro que sí, cinco que sí, seis que sí, siete que sí, ocho que sí. Entonces ponemos acá el 8. 8 empresas sí están conformes.
Como son 30 empresas, entonces si contáramos los que dijeron que no, tendrían que ser 22. 22 dijeron que no. Las frecuencias relativas, entonces la definición es tomar la absoluta y dividirlo entre el total de datos. 8 treintavos, 22 treintavos. La relativa porcentual es tomar la relativa y multiplicarla por 100. Eso nos da 26,67%. 22 dividido 30%. Eso nos da 73,33%. Algo muy importante y que es útil, por lo menos para mirar que los cálculos efectuados estén correctos, es que nuestras tablas de frecuencia siempre cumplen con estas características, con estas tres propiedades. La primera es que si sumamos todas las frecuencias absolutas, el total debe darnos siempre el número o el tamaño de la muestra. Entonces, si sumamos las frecuencias absolutas, debe darnos el tamaño de la muestra. Si sumamos las frecuencias relativas, como es una proporción o una fracción, entonces al sumarlas todas debe darnos siempre 1. Y en las frecuencias porcentuales, relativas porcentuales, debe darnos el 100%. A veces por cuestiones de decimales da un valor muy aproximado, no hay inconveniente con eso. Podría darnos 99,999, no exactamente 100, pero porque no se escribieron todos los decimales completos. Listo. Esta tabla cumple con esas tres características. Al sumar las frecuencias absolutas nos da el total de datos, 30. Las relativas nos da 1 y al sumar las relativas porcentuales nos da el 100%. ¿Cómo podemos interpretar esta tabla? Siempre lo importante es cómo tomar el contexto para poderla interpretar. Entonces diríamos, hubieron 8 empresas que sí están conformes, hubieron 22 que no están conformes, o también podríamos decir, de las 30 empresas que hay, 8 sí están conformes, de las 30 empresas que hay, 22 no están conformes, o también podríamos reportar los hallazgos en porcentaje. Entonces podríamos decir, el 26,67% de las empresas sí estuvieron conformes, mientras que el 73% no estuvieron conformes. Listo, entonces por acá nos daban esta pequeña pregunta. ¿Qué podríamos decir? Si nos dicen, la compañía encargada de evaluar los programas considera que está dando malos resultados si hay más del 15% de empresas inconformes. ¿Qué información puede ir a llevar Jorge? ¿Qué puede concluir Jorge con respecto a dicho programa? Que hay que reformular el programa, profe, porque está Que hay muy por algo que está encima mal, del límite. que hay algo que está mal. Ujú. Exactamente, muy bien. Está dando muy malos resultados. ¿Cómo supiste eso? ¿En dónde te fijaste para comparar? Profe, pues ahí dice que los resultados malos no pueden superar el 15% y los resultados negativos, en este caso clasificados como no, están en 73,33. Entonces, pues me basé en eso para responder. Exactamente, muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartir. Excelente, Faber. En relativas porcentuales. Ujú. Muy bien. Bueno, por acá tenemos un ejercicio. Un ejercicio. La idea es que descarguen, por favor, R y RStudio y hagan este ejercicio a mano, a mano. Y la próxima clase lo vamos a hacer en RStudio. ¿Listo? Para que miremos cómo nosotros podemos sacar este tipo de tablas utilizando esta herramienta. Y podamos pues comparar lo que ustedes hayan hecho a mano, a ver si sí les dio exactamente los valores que eran. Por acá nos preguntan, en las relativas porcentuales, ¿cómo es el tema de redondear cifras? Listo. Gracias, Elena. Usualmente se pueden tomar dos cifras porque es como para el entendimiento de la persona.
¿cierto? Se pueden tomar dos cifras, pero a veces, como les decía, cuando uno redondea o no redondea siempre como con lo mismo, con los mismos decimales, entonces a veces hay como un descuadre ahí que no nos da el 100%. Pero si no, se recomendaría solamente con dos decimales, con eso es suficiente, porque ya para nosotros como seres humanos, si nos dicen el 26,667854321, eso no nos dice mucho, ¿verdad? Entonces, con dos decimales es suficiente para poder entender lo que está pasando ahí. No sé si esa es tu pregunta. Listo. A ti, Elena, por tu pregunta. Bueno, entonces acá queda este otro ejercicio, por favor, para que lo desarrollen. Y vamos a mirar tablas de frecuencias para variables cuantitativas. Eso con respecto a las cualitativas. Ahora vamos a mirar con respecto a las cuantitativas, cuando son números, numéricas. La Perfecto. estructura de la tabla es muy parecida a la anterior. Entonces, la primera columna es la clase, pero como acá no tenemos categorías, si tenemos muchos datos, lo que vamos a hacer es construir intervalos. Tenemos una nueva columna que se llama la marca de clase. Y la marca de clase se define como el punto medio de los extremos del intervalo. Es decir, si nosotros trabajamos, vamos a estar trabajando en el curso con este tipo de intervalos, cerrado abajo, abierto arriba. La marca de clase sería entonces el extremo inferior más el extremo superior dividido 2. Eso nos da la marca de clase. Hay que hacerlo para cada intervalo. Y para cada intervalo podemos hallar las mismas frecuencias que acabamos de mirar para las variables cualitativas y tienen exactamente el mismo significado. Tiene exactamente la misma definición, se calculan exactamente igual, siendo entonces las frecuencias absolutas un conteo de cuántos valores caen o pertenecen a dicho intervalo. Entonces, al intervalo 1, al intervalo 2. Lo mismo también se dice como a qué clase pertenece. Entonces, a la clase 1, que es el intervalo 1, a la clase 2, que es el intervalo 2. Las relativas, exactamente la misma definición. Cogemos las absolutas, la dividimos entre el total de datos. Las porcentuales, las relativas por 100. Y esta tabla cumple lo que decíamos ahora. Sumamos las absolutas, nos da el total de datos. Sumamos las relativas, nos da 1. Sumamos las porcentuales, nos da 100%. Mm, gracias, Juan José, por contestar. Teóricamente. Ah, bueno, perdón. Listo. Arriba tenemos las mismas definiciones de ahora, las mismas. Pero adicionalmente, nuestras tablas de frecuencia, cuando son para variables cuantitativas, van a tener otras tres frecuencias que se llaman frecuencias acumuladas. Entonces, vamos a tener los intervalos, la marca de clase, las frecuencias que vimos ahora, absolutas, relativas porcentuales, y vamos a tener otras tres que hacen referencia a frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas pueden ser acumulando las absolutas, acumulando las relativas o acumulando las porcentuales. Y como su nombre lo indica, simplemente es ir sumando, acumulando desde el intervalo hacia arriba lo que se lleve. Entonces, por ejemplo, si en ese intervalo cayeron 8, en el segundo cayeron 2, en el tercero cayeron 2. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada para el primero se comienza con el mismo valor, 8. Para el segundo intervalo, que es el 2, vamos a tomar lo que hay de frecuencias absolutas en ese intervalo y le vamos a sumarlo del anterior. Vamos a tener 2 más 8, 10. Para el tercer intervalo, entonces va a ser, a partir del tercero, es 2 más lo anterior. Pues 2 más 2 más 8
sería 2 más 10, 12, ¿cierto? Sería ahí 12. Y así sucesivamente. Eso es la frecuencia acumulada, es ir acumulando a partir del intervalo hacia arriba. Asimismo la relativa. Entonces, si en la relativa esto nos dio 8 veinteavos, supongamos. La siguiente nos dio 2 veinteavos. La siguiente nos dio 2 veinteavos. Entonces, la frecuencia relativa es a la primera exactamente la misma que hay en el primer intervalo de la frecuencia relativa, 8 veinteavos. En la segunda, lo que hay en ese intervalo, 2 veinteavos más lo anterior. Entonces, 2 veinteavos más 8 veinteavos, 10 veinteavos. O sea, técnicamente sí es eso, ¿cierto? Es ir acumulando las relativas, pero si ustedes se dan cuenta, terminamos nosotros tomando lo que se acumuló en las absolutas y dividiéndolo entre el número total de datos, que también es la otra definición que tiene y que nos ahorra pues estar otra vez como contando. En este caso sería 12 veinteavos. Las porcentuales, entonces son estas, las relativas, 8 veinteavos por 100, lo que eso nos dé, 10 veinteavos por 100, 12 veinteavos por 100. Algo muy particular es que aquí en las frecuencias acumuladas, en el último intervalo, siempre debe estar en las absolutas el total de datos. En las relativas debe darnos 1 y en las porcentuales debe darnos 100 en el último intervalo, porque como ya terminó de acumular todo, lo máximo que puede acumular son todos los datos, 1 y el 100% de los datos. Aquí tenemos las definiciones teóricas. Frecuencia acumulada, suma de las frecuencias anteriores hasta la frecuencia i. Es esta sumatoria de j igual a 1 hasta i, donde j representa cada una de estas clases. Frecuencia, bueno, importante sí, acostumbrarnos un poco como a la notación. Las frecuencias acumuladas las vamos a denotar muy parecidas a las frecuencias normalitas o las primeras que vimos, lo único que cambia es que es en mayúscula. Entonces, si es acumulada, es F mayúscula I. Si es la relativa acumulada, es F mayúscula R I. Y si es la relativa porcentual acumulada, entonces es F mayúscula R I porcentual. Así las diferenciamos. Minúsculas son las normales, mayúsculas son las acumuladas. Frecuencia relativa acumulada es tomar las acumuladas y dividirlas entre el total de datos. La porcentual acumulada, esto mismo, pero por 100. Bueno, para comenzar a construir nuestras tablas de frecuencia, lo primero que hay que hacer es construir los intervalos. Vamos a ver cómo es ese proceso de construirlos, cómo los podemos construir. Tienen los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor mínimo y el valor máximo de los datos, x mínimo y x máximo. Lo segundo es calcular el rango de los datos. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El tercero es determinar la cantidad de intervalos con una regla que se llama la regla de Sturges. ¿Qué nos dice esa regla? Que el número de intervalos es igual a 1 más 3,33 por el logaritmo en base 10 de n, que es el total de datos, que es el tamaño de la muestra. Este valor lo redondeamos al entero más cercano. Una vez que ya tenemos cuántos intervalos vamos a hallar, nos faltaría saber de qué amplitud son esos intervalos, qué tan anchos son los intervalos. Cuarto, amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud? Va a ser el rango, el máximo menos el mínimo, dividido el número de intervalos que nos dio con la regla de Sturges, que es K. Este valor pues ya como redondeado.
Ya tenemos la amplitud, ya tenemos el número de intervalos, ya podemos establecer los intervalos. Podemos establecerlos a partir del mínimo. Trabajamos nosotros con intervalos de tipo cerrados abajo, abiertos arriba. Entonces, abajo, cerrados abajo, abiertos arriba. Podemos empezar desde el número mínimo y irle sumando la amplitud, ese valor más la amplitud, sin incluirlo. En el siguiente intervalo, entonces será ese mismo valor más la amplitud, incluyéndolo. Y a esto otra vez le sumamos la amplitud. Entonces sería el mínimo más 2 veces la amplitud y así sucesivamente hasta que completemos el número de intervalos que nos haya salido en Sturges. Cuando tenemos definidos los intervalos, podemos pasar a calcular todas las frecuencias absolutas y relativas, relativas porcentuales y acumuladas. Y la marca de clase. Importante verificar que esta condición se cumpla. Nos dice que la amplitud por el número de intervalos debe ser siempre mayor o igual que el rango. Eso nos asegura que ninguna observación quede por fuera de la distribución de frecuencias. Siempre se tiene que cumplir esto, ¿listo? Entonces la amplitud por el número de intervalos mayor o igual que el rango. Así sabemos que todos los datos van a quedar en algún intervalo. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Mm, Tenemos una estación de bicicletas públicas en una ciudad. Desea saber cómo es el comportamiento del número de bicicletas que se presta por días. Para esto ha registrado el número de bicicletas prestadas durante 57 días. Entonces tenemos la base de datos que nos dice, en el día 1 se prestaron 68 bicicletas, en el día 2 se prestaron 65 bicicletas, en el día 3 se prestaron 12 bicicletas, en el 4 22, en el 5 79, en el 6 31, en el 8 63 y así sucesivamente. Con 57 días, ¿cuántas bicicletas se prestaron? Quisiéramos hacer un análisis de esta cantidad de préstamos de bicicletas. Así como está, nos queda como muy difícil. Entonces, vamos a utilizar una tabla de frecuencia para poder sacarle algunas conclusiones a estos préstamos. Lo primero que hay que hacer para construir la tabla de frecuencias es construir los intervalos. ¿Cómo lo construimos? Tenemos que mirar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Si miráramos con detenimiento, nos vamos a topar de que el valor máximo es 79 y de que el valor mínimo es 12. Restamos ambos valores, nos da 67, ese es el rango. Calculamos como segundo paso el número de intervalos que viene dado por la regla de Sturges, que nos dice que es 1 más 3,32, el logaritmo en base 10 del número total de datos, que es 57. Calculando todo esto da 6,83. ¿Qué hacemos? Lo redondeamos al entero más cercano, que en este caso es 7. O sea, vamos a estar construyendo 7 intervalos. Tercer paso, calcular la amplitud. La amplitud se define como el rango, 67, dividido el número de intervalos que obtuvimos con la regla de Sturges, que es 7. 67 dividido 7, eso nos da 9,57. En la amplitud se recomienda siempre tomar el superior, tomar el número de arriba. No redondearlo como acostumbramos, sino siempre irnos un valor más arriba, ¿sí? Siempre redondear hacia arriba. Entonces, si esto nos daría 9,2, igual sería 10. La idea es redondearlo hacia arriba para garantizar esto de acá, que A por K sea mayor o igual que R. Lo mejor es redondearlo hacia arriba.
Bueno, ya con estos tres pasos y verificando esto, ¿qué es A por K? 10 por 7, 70. Eso efectivamente es mayor que 67. Una vez verificado, ya podemos comenzar a construir nuestros intervalos. ¿Cómo lo construimos? Entonces, a partir del valor mínimo que es 12, le vamos a ir sumando la amplitud y vamos a hacer eso 7 veces, que es el número de intervalos. Tenemos aquí entonces, empieza desde 12 hasta 22, incluyendo el 12 sin incluir el 22, ¿cierto? 12 más 10 que en la amplitud, 22. En el siguiente, ahora sí incluye el 22, le sumamos 10, 32, pero no incluye el 32. Siguiente, de 32 a 42, de 42 a 52, 52 a 62, 62 a 72, 72 hasta 82. En todos sumamos 10, incluimos el inferior, no incluimos el superior. Ya tenemos armados nuestros intervalos. Vamos a hacer la marca de clase. La marca de clase es tomar estos dos, sumarlos y dividirlos entre 2. O sea, 12 más 22, 34 y lo dividimos entre 2, 17. Marca de clase 17. En la siguiente, entonces 22 más 32 dividido 2, 27. Y ayúdenme ustedes con los demás. ¿Qué nos da el tercero? Sería 37. Ujú. ¿Qué nos daría el cuarto? 37. Ujú. No, El quinto, no, profe, sería 47. arriba. Ah, sí, gracias. 47. 57. Ujú. El siguiente. Van como sumándole 10 por 67. cada. Exactamente, muy bien. 67 y 77. Perfecto. Esa es nuestra marca de clase. Ahora sí, nuestras frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas nos tocaría hacer un conteo de cuántos caen en esta categoría. De 12 a 22 sin incluir el 22, entonces de 12 a 21. Pues De 10 ayúdenme en ustedes 10. a buscar. De... La amplitud es de 10. Ujú. Pero vamos a mirar en todo el conjunto de datos cuántos valores hay en este intervalo, del 12 al 21, incluyéndolo. Entonces ayúdenme ustedes a buscar del 12 al 21. Está el 12, está el 12, por acá hay otro Yo 12, cuento 5. 5, ¿dónde hay otro? El Esos 21. 5. 21. Al lado del 16. De abajo. Ah, ok, entonces son 6. Ah, no, mentiras. Ah, sí, son 6. Tendríamos ahí esos 6. Listo, entonces nuestras frecuencias absolutas acá serían 6. De 22 a 31. ¿Cuántos habrán? 22 a 31.
El 25. Ujú. Del 22 al 31, 16, ¿cuánto yo? 16. Veintidós al 31. Listo, ¿nos falta algún otro? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Alguien da más? ¿Ven que alguno falte por ahí? No, ya. Parece que no. Entonces acá tenemos 22. Del 32 al 43. Sería hasta 41. Que se le va a uno. Al 41. Ah, sí, perdón. Del 32 al 41. Muchas gracias. Incluyendo ambos. Del 32 al 41. Creo que solo son esos, ¿verdad? Habrían 6. Sí, no veo más, profe. Listo, vámonos aquí por 6. 6. Del 42 al 51. Once. 11. Entró en la segunda fila, en la segunda opción. También 43. Gracias. Habrían 13 valores Pues, entonces. Profe, falta un 42 y un Ah, sí. 45. 45 también. A la derecha. 40. Ah, eso, gracias. ¿Cuántos tenemos entonces? 16. Sí, profe. Listo, gracias. Tendríamos acá 16. Del 52 al 62. Solamente uno. Solo hay uno. Ujú. Ese único valor, uno. Del 62 al 71. Ya no tengo más colores. 3. Ah, no. 4. ¿Cierto? Y del otro nos quedarían 2. 4 y 2. Entonces, vamos a ver si, sí. Tiene que darnos 57. 6 más 22 más 6 más 16 más 1 más 4 más 2. 57. Ujú. Entonces, seguramente lo hicimos bien. Listo. Bueno. mm, Dejemos hasta aquí por hoy, ¿sí? Y mañana terminamos de hacer esta tabla. Si quieren, la van intentando hacer ustedes. Si no,
Mañana la explicamos, porque de todas maneras ahorita que les comparta las diapositivas, aquí está pues como resuelta ya toda la tabla, pero mañana la explicamos, la terminamos de explicar. Y por favor, acuérdense, descarguen RStudio para que podamos implementar esto allá, para que lo podamos mirar. Bueno, ¿alguien tiene Sí, alguna profe. duda, pregunta, comentario? No, señora, por mi parte, no, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, que estén muy bien. No, la asistencia no es No, profe. obligatoria porque sé que muchas veces hay algunos que tienen que trabajar o tienen que atender otras cosas, entonces no hay problema por ese lado. Listo, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Feliz profe. tarde, Hasta feliz luego. día. Hasta luego, Hasta profe, luego, muchas profe. gracias. Hasta luego, que estén bien.